Los siglos. Sean todos bienvenidos una vez más a la Iglesia de Cristo Detroit, Michigan. Hermanos, como tema hoy, creo que el hermano Pedro hizo el favor de ponerlo, entendiendo la santidad de Dios para poder adorarle. Entendiendo la santidad de Dios para poder adorarle. Vamos a tener nuestra base en el libro de Salmos 96. Capítulo 96, versículo 9. Salmos 96, 9. Dice así la palabra del Señor. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Como introducción al mensaje, hermanos, la palabra salmos, que deriva, ¿verdad?, del griego, que en el hebreo significa tehilim, que si lo traducimos es cantos de alabanza, ¿verdad?, por algunos que no sabían. El pueblo de Israel antiguamente lo usaba como himnos o oraciones, una recopilación de varios escritores, donde incluso los levitas cantaban día y noche. En este libro de los Salmos encontramos fortaleza, encontramos textos donde nos da esperanza. A veces estamos tristes, ¿verdad?, y leemos, nos da consuelo. Cuando estamos gozosos también, entonces se acomoda al tiempo y al momento o dificultad que estamos pasando. Es muy interesante cómo el Señor, a través de sus escritores, ¿verdad?, que fue manifestado en ellos, nos da la sabiduría para entender y comprender la grandeza que es de Él, ¿verdad? Y sobre todo, hermanos, a pesar de que encontramos todo eso, también en ese libro encontramos la santidad de Dios de una manera muy grande, de cómo el salmista David adoraba, cosa que nosotros pasamos por alto. Tenemos como autor, ¿verdad?, al salmista David, que es el que sobresalta sobre todo eso. Tenemos también a Salomón, a los hijos de Coré, Etán. Hay muchos autores, ¿verdad? Y sobre todo también Moisés, ¿verdad? Que sí sabían que Moisés escribió el Salmo 90. Moisés también escribió el Salmo 90. Hermanos, tenemos que entender, ¿verdad?, individualmente, cada uno de nosotros como adoradores, como creyentes del Señor, tenemos que entender claramente de que la santidad de Dios es la base de todo donde Él está, ¿verdad? Él es justo, Él es misericordioso, pero la palabra de Dios nos dice que es santo, 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 ¿verdad? Y sobre esa santidad, hermanos, cada vez que vengamos adorando al Señor o adoremos al Señor, tengamos esa convicción, esa seguridad de nosotros mismos y en lo que la palabra dice, que Él es santo, ¿verdad? Apartado totalmente del mal. Cada hombre que ha inventado, ¿verdad?, a un ídolo o un Dios, nadie de ellos se ha justificado en decir yo soy santo. No me gusta meter tanto en estos temas, pero lo voy a explicar de una manera rápida. La mitología griega, por ejemplo, Zeus, constituido como un dios de la mitología griega, ¿verdad?, los grecos, era un hombre mujeriego, se enojaba y mataba a todos. Las diosas, ¿verdad?, entregadas al amor. O sea, nadie dijo yo soy santo. Es por eso que el Señor, acompáñame al libro del Éxodo. Éxodo capítulo 15, versículo 11. Es por eso que el Señor está totalmente separado de todo lo que se dice Dios. Veamos lo que dice la palabra del Señor. El libro de Éxodo capítulo 15, versículo 11. Dice la palabra del Señor. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios.
El Señor, a quien usted adora y a quien adoro, es santo. Todos sabemos eso, ¿verdad? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, dice Habacuc 1:13. Nada puede entrar delante del Señor en su presencia, algún pecado. Dice el Salmo 77:13, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Él es santo, ¿verdad? Esa es la base y el fundamento de poder adorar a Dios con todo nuestro corazón. Si no entendemos qué es la santidad, nunca vamos a poder crecer como verdaderos adoradores. Al transcurso de los tiempos, al transcurso de la vida, cuando más nos vamos sometiendo a Dios, más vamos entendiendo la santidad, más vamos siendo adoradores en verdad, como dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana. En la epístola de primera de Juan 1:5, Juan dijo, este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Cuánto oímos de eso? ¿Verdad? Que el Señor es luz, es tiniebla. ¿Qué tan abominable, hermanos? A veces nos ponemos a reflexionar o pensamos, ¿verdad? ¿Qué tan abominable es delante de los ojos del Señor el pecado? Nosotros pasamos por alto eso, decimos, oh, el pecado, un pecadito pequeño, un pecadito justificable, ¿verdad? Como dicen uno, no hay nada justificado delante del Señor, no hay ningún pecado pequeño. Su pureza, su santidad no lo permite en ninguna manera. Dios aborrece el pecado, ¿verdad? Pero también Dios, sabemos que Dios es grande en misericordia y se acordó de nosotros. Se acordó, ¿verdad?, de nuestra debilidad, así como caímos, ¿verdad? El Señor mandó a su Hijo unigénito, ¿verdad?, para remisión de nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados, como dice Hebreos 9:22. Así que su santidad, su justicia perfecta, ¿verdad?, demandaron un sacrificio. Tenía que ser un sacrificio perfecto, un sacrificio que totalmente podía cubrir esa santidad y de esa manera quitar la ira de Dios. Esa santidad, esa justicia que demandó, su gracia lo cubrió en la cruz del Calvario. ¿Cuánto hemos oído de la gracia del Señor? Superficialmente decimos, ¿verdad? Sí, pues sí, el Señor me salvó y por su gracia somos salvos por medio de la fe, pero no todos hemos entendido qué realmente fue la gracia. En ese momento, en ese dolor, en ese martirio, fue donde el Padre descargó su ira. El Padre estaba enojado totalmente está enojado con el pecado, pero en ese momento descargó su ira totalmente en su Hijo Jesucristo. Y fue ahí donde el Señor Jesús pagó lo que nosotros debimos de haber pagado. Otro pagó por nosotros. Y es por eso que nosotros somos aceptados, somos santificados, ¿verdad?, por medio de Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Efesios 1:3-7, ¿verdad? Dice que somos aceptos en el amado. Hebreos 10:10 también explica eso, que somos aceptados por medio de Jesucristo. Solo de esa manera, de eso el Padre le agradó, porque de otra manera por sí solo nadie puede llegar ni podrá llegar delante de él, porque su santidad no lo permite. En Efesios 1:7 dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado por medio de su gracia, ¿verdad?, según las riquezas de su gracia. Eso es lo que nos dice el Señor. Entonces, cuando entendemos eso, cuando entendemos esa santidad y entendemos ese sacrificio, somos santificados, amados hermanos, por medio del Señor, ¿verdad?, de aquel sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario.
Amado hermano, amado visita, ¿verdad? O los que no realmente no han entendido el Evangelio, ¿verdad? O los que no están obedeciendo al Evangelio o no quieren obedecer al Evangelio. La palabra del Señor es claro y nos dice, ¿verdad? Que si no creemos a lo que Él hizo, ¿verdad? Verdaderamente eres un impío. Acompáñenme al Salmos, capítulo 7. Salmos 7, 11. Dice la palabra del Señor: Dios es juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. Palabra fuerte, amados hermanos. Palabra fuerte, que cuando nosotros no hemos creído ni hemos aceptado ese perdón, ¿verdad? A través de su Hijo, somos un impío. No se puede llamar de otra cosa. Entonces el Señor exhorta a todos a que tengamos, a los que no han creído, más que todo, ¿verdad? A ellos se refiere el Señor, que por medio de la cruz, por medio de aquel sacrificio, arreglen eso con el Señor. Venid, dice el Señor, y estemos a cuenta. Entonces, por medio de ese sacrificio es como el Señor puede aceptarnos, ¿verdad? ¿Y qué nos impide que seamos bautizados, verdad? ¿Cuántas veces oímos la palabra y no obedecemos? No aceptamos eso, porque si lo aceptáramos, obedeciéramos. Hay que arreglar eso, ¿verdad? Y sobre todo decir a los demás, predicarles, ¿verdad? Porque el Señor es lo que Él va a hacer. O sea, no hay otra manera. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera para reconciliarnos con el Señor. Pero más que todos nosotros aquí, hermanos, creo que ya todos hemos creído, ya todos somos miembros, todos somos conocidos. El Señor también, ¿verdad?, quiere alentar nuestro corazón y quizás a muchos exhortar. Si nosotros realmente hemos creído y hemos aceptado y realmente decimos que Dios es santo, ahora sí, adórale en verdad. Hace poco oí la noticia de mis hermanos, ¿verdad?, que nos pusimos escuché, ¿verdad?, que íbamos a agarrar un curso los sábados para que nuestra adoración a Dios sea más mejor. Estamos muy pobres en la adoración. A veces nos afanamos en la vida, dedicamos nuestra vida en otras cosas, pero en las cosas del Señor no lo queremos hacer. Y pensar que es una preparación para la eternidad es donde más empeño le deberíamos de poner. Qué bueno, ¿verdad?, que tengamos esa noción en que queremos a veces, yo lo quiero hacer, pero eso no nos sirve delante de Dios. A lo que Dios le agrada es a los hechos. Es a que realmente sacrifiquemos, si es necesario, ¿verdad?, nuestra propia vida con tal de agradarle. Adoremos al Señor con todo nuestro corazón, alma, mente, ¿verdad?, y fuerza. Porque el Señor requiere una adoración, que le entendamos que Él es santo y sobre todo que nosotros la adoremos tal y como Él es. En el Salmo 50, 14, porque vamos a estudiar hoy más salmos. Qué tan hermosos los salmos, hermanos, cuando estamos en la casa podemos leer y meditar. Qué tan hermosos somos cuando leemos eso. Bueno, toda la escritura va, es inspirada por Dios, pero salmos es algo donde nosotros podemos entender la grandeza de Dios. Salmos 50, 14, dice la palabra del Señor: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. En otras palabras, cumplamos lo que hemos decidido. Si hemos decidido servir al Señor, que sirvamos como lo hemos dicho, ¿verdad? Ayer meditaba que muchas veces nosotros cantamos por decimos cantar con el entendimiento, pero no creo que todos, porque a veces cantamos por decir la siembra. Creo que es un canto que todos conocemos. Sembraré la simiente, ¿verdad?, del Evangelio del Señor, ¿verdad? Sembraré mientras viva. Y dice el coro, ¿verdad?, dejaré el resultado del Señor. La pregunta es del tiempo que hemos cantado,
¿Cuántas veces hemos sembrado esa semilla? Quedamos cortos. Entonces no nos sirve muchas veces el cantar, ¿verdad? A toda fuerza, si no lo vamos a aplicar en nuestra vida. A Dios le agrada, ¿verdad?, la obediencia, y que seamos nosotros realmente, ¿verdad?, adoradores, como el Señor Jesús lo dijo. Una manera de adorar a Dios, amados hermanos, también una hoja atrás en el 48, capítulo 48, 1. A veces desde nuestra cama, de donde estamos, podemos alabar al Señor. Grande es Jehová y digno de ser en grande manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Muchas veces estamos en nuestra casa con nuestros hijos, nuestra esposa, ¿verdad? Donde compartimos la palabra del Señor muchas veces, pero cuando nosotros nos metemos en intimidad con el Señor, a un tiempo con Él, somos verdaderamente adoradores. Y adorar, hermanos, a veces pedimos muchas veces cosas, Señor, sáname de esto, Señor. Claro, nosotros tenemos necesidad de Él, pero la verdadera adoración en su esencia es reconocer a Dios por lo que Él es. ¿Por qué? Porque si le pedimos, Él ya sabe nuestras peticiones. Hoy en ese día traemos peticiones, Él ya lo sabe, pero nuestro enfoque es adorar al Señor, honrarle el nombre, ¿verdad? Venir y como dice el Salmo, ¿verdad?, cantar cánticos. Ahora sí que con toda nuestra fuerza. Pongamos empeño en eso. Y sobre todo, amados hermanos, antes de nuestra adoración, sea en nuestra casa, sea aquí, recuerden lo que la palabra del Señor dice en Éxodo 3, cuando le dijo a Moisés, 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 quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, ¿verdad?, es santo. Antes de adorar a Dios, antes de traer nuestra alabanza, limpiemos nuestro calzado. ¿Por qué dice que quitemos nuestro calzado? Anoche estaba meditando en eso. En el calzado no se junta la suciedad. Cuando caminamos es la parte que más se mancha. ¿Por qué Dios dijo a Moisés, quita las sandalias? No es un acto, ¿verdad?, donde nosotros tenemos que quitarlo, no. Sino que tenemos que quitar nuestras inmundicias, el pecado que traemos muchas veces, confesárselos a Dios, ¿verdad?, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y así poder venir y ser aceptados delante de su presencia. Cuando se refiere a que la tierra es santa, no se refiere a algo geográfico, realmente se refiere a su presencia, porque también eso le dijo a Josué. A Josué también le dijo la misma palabra, quita el calzado, en Josué capítulo 5, versículo 15 está, quita el calzado porque el lugar donde estás parado, la tierra santa es. No podemos venir a adorar a Dios, no podemos venir alabando a Dios si nosotros estamos en pecado. Es necesario despojarnos de ese pecado primero, porque el Señor no oye a los pecadores. San Juan 9:37. 9:31. Quiero leerlos, amados hermanos, para que la palabra de Dios sea, ¿verdad?, quien exhorta a nuestros corazones. Dice San Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. La bendición de Dios, la misericordia de Dios es grande, y Él dice que bendice a buenos y a malos. Mucha gente dice, Dios me bendijo. Dios bendice a buenos y malos. Pero lo que nosotros damos al Señor, eso sí tiene que ir en pureza, en santidad y sobre todo, ¿verdad?, sin pecado. Porque antemano no es aceptado delante del Señor. Tengamos en cuenta lo que dice la palabra, ¿verdad? Que seamos hacedores, no oidores. Salmos 99. Salmos capítulo 99, versículo 5. ¿De qué manera podemos adorar
al Señor. 95:6. Salmos 95:6. Salmos 95, versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Qué palabras tan hermosas, ¿verdad? Cuando realmente lo queremos aplicar a nuestra vida. Hay otros salmos que dice exaltad a Jehová, ¿verdad? Y que realmente entendamos eso, exaltemos a Jehová y postrémonos delante de Él. El postrarse, muchas veces estamos en nuestro hogar, el inclinar nuestra cabeza es un acto de reverencia. El postrarnos delante de Él es la posición más baja de la humildad. Y de esa manera es donde nosotros hacemos muchas veces. Clamamos a Dios, pedimos misericordia y sobre todo a lo que Dios le agrada es cuando lo exaltamos. Cuando entendemos que Él ya conoce todo y decimos, Señor, digno eres, ¿verdad? Digno de la suprema alabanza, Rey de reyes, Señor y señores. Cuando adoramos de esa manera, el temor, los miedos se nos van. Le perdemos el miedo a la vida, de que si el mundo se está decayendo, que eso, no tengo dinero, las preocupaciones, se van. ¿Por qué? Porque nuestra adoración al Señor nos está haciendo crecer más y más. De esa manera nosotros podemos entender la santidad de Dios cuando realmente lo adoramos de esa manera. Incluso Pablo dice, ¿verdad? Hay momentos hasta donde uno llega y clama a uno y dice, ¿verdad? Abba, Padre. La palabra Abba es como decir papito. De esa manera, ¿verdad? Nosotros expresamos nuestra adoración a Dios. De esa manera, elevar nuestra adoración es reconocer por lo que Él es. Hay una palabra que quizás ya muchos lo conocen, la expresión de aleluya. Aleluya. La expresión de aleluya es alabanzas a Jehová. Aleluya, alabanzas y ya de Yahvé, ¿verdad? Alabanzas a Jehová. Entonces cuando nosotros decimos aleluya, es la alabanza, es una expresión donde alabamos al Señor. Que nuestro amén, ¿verdad? Sea realmente amén. Que no sea, ¿verdad? Un amén superficial. Que sea nuestro amén sinceramente. Cuando decimos amén por algo que el Señor nos dice que hagamos, decimos amén y no lo hacemos. Ese amén no sirve delante de Él. Porque el amén es aceptar, es decir, yo lo voy a hacer, es obedecer, ¿verdad? En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, la palabra del Señor nos exhorta a todos. Como conclusión, amados hermanos, es un mandamiento directo. Eso es lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Los sábados. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si no entendemos ese texto, vamos a quedar cortos en aquel día. El Señor nos invita como un mandamiento directo a que seamos santos en nuestra manera de vivir todos los días, todo el tiempo de nuestra peregrinación. En el Salmos 24, me gusta ese texto, ¿verdad? Porque me ha gustado enseñar a mi hijo. Y esperando que tengamos nosotros como padres ese tiempo para dedicar en ellos también. Que no seamos solamente para nosotros o que seamos solamente de domingo. Que seamos, ¿verdad? Ardientes por la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Salmos 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón.
El que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿A quién va a subir? ¿Quién realmente? Aquel que se guarda de toda la inmundicia. Aquel que dice, ¿verdad? Que va en contra de la carne, que va en contra del mundo. Esas son las que Dios quiere ver en aquel día, ¿verdad? Nuestras obras dignos, ¿verdad? Que valen la pena. Orar sin cesar, dice el texto, ¿verdad? Un texto bien conocido. Orar sin cesar. Yo antes me imaginaba orar y estar orando, ¿verdad? Pero realmente no, ya estudiando profundamente, no se trata de estar orando todo, sino un orador es aquel que medita en Dios todo el tiempo. Medita a Dios en la mañana, medita a Dios en la hora de lonche, en el trabajo, ¿verdad? En la tarde, con su familia, con los vecinos, con todos. Oramos sin cesar, o sea, damos la alabanza a Dios, pedimos misericordia por Dios todo el tiempo. Eso es lo que el Señor quiere formar en cada uno de nosotros. Porque cuando forma ese carácter en nosotros, no vamos a andar como andamos ahorita, pobre espiritualmente. Quiero culminar, hermanos, acompáñenme. La 1 Timoteo 1, primera carta a Timoteo 1, como una adoración al Señor. 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuántas veces lo decimos nosotros cuando oramos? O nada más estamos pidiendo. Adorar a Dios realmente es reconocer lo que Dios es. Los invito, hermanos, a que tengamos nuestra adoración, que vayamos creciendo más y más. Hay mucha tecnología ya hoy en día, tenemos la aplicación, cantos espirituales, ¿verdad? La que usamos. Está en la aplicación de Play Store, los podemos descargar. A veces buscamos un pretexto de que me queda lejos, no puedo, pues muchas veces sí pasa también eso. O sea, hay veces vivimos en este mundo donde hay presión, a veces pasan, pero tenemos esa aplicación, tenemos métodos para poder desarrollar nuestra adoración a Dios. Podemos practicar y cuando vengamos acá y el que esté dirigiendo, podamos realmente cantar y adorar al Señor. Hermanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice su palabra, y que pongamos en nuestro corazón verdaderamente la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde.